En las sofocantes profundidades de Shilos, una metrópolis subterránea, donde la luz del sol era un mito lejano, la vida se desarrollaba en una delicada danza entre la supervivencia y el constante temor. Cael, un cazarrecompensas con el alma tan marcada como las cicatrices que adornaban su rostro, conocía cada callejón húmedo y cada sombra reptante que se extendía por las entrañas de la ciudad. Su armadura de cuero, gastada por incontables batallas, era un testimonio silencioso de una vida pasada en la oscuridad. Los días de Cael eran una rutina implacable, de persecuciones a ladrones insignificantes y la captura de criaturas aberrantes, seres deformes que se atrevían a emerger de las fisuras más profundas, perturbando el frágil orden de Shilos. Sin embargo, una nueva sombra había comenzado a extenderse, más antigua y más insidiosa que cualquier monstruo que él hubiera enfrentado. Los murmullos, antes distantes, ahora se convertían en un coro incesante de susurros sobre desapariciones. No eran los incautos forasteros que se perdían en los laberintos, sino ciudadanos establecidos, personas que conocían los caminos tortuosos y los peligros inherentes de las profundidades. Cael sentía en sus huesos el escalofrío de una catástrofe inminente, una gélida premonición que ninguna cantidad de oro podía ahuyentar. El aura opresiva de la ciudad, cargada con el olor a moho y mineral, parecía sofocar hasta la más mínima chispa de esperanza. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, notaban la creciente ansiedad en los rostros de los comerciantes y en los ojos vidriosos de los mineros que regresaban de las oscuras venas de la tierra. La tensión en Shilos era palpable, un manto pesado que cubría a todos. Las patrullas de la guardia de la ciudad, antes una presencia reconfortante, parecían más tensas y menos efectivas. Los taberneros, generalmente parlanchines, ahora hablaban en voz baja, intercambiando miradas de desconfianza. Cael, con su aguda percepción, notaba los cambios sutiles. El aumento de cerraduras en las puertas, la disminución del movimiento en las calles más apartadas después del anochecer, que en Shilos era solo el debilitamiento de las luces luminiscentes, y la aparición de símbolos extraños, como ojos ciegos esculpidos en paredes antiguas. Él sabía que algo andaba fundamentalmente mal. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una presencia que se arraigaba en la mente de las personas, un miedo que paralizaba la voluntad y corroía la confianza. Sus instintos, forjados en años de peligro, gritaban que esta era una amenaza diferente, una que no podía resolverse solo con su hoja o su astucia. Era un cáncer que devoraba Shilos desde adentro, y Cael, a pesar de su naturaleza solitaria, sentía una creciente inquietud que lo impulsaba a actuar. El llamado a la aventura, aunque impregnado de una desesperación casi palpable, provino de una fuente inesperada. La orden de los escribas, antiguos guardianes del vasto conocimiento y la intrincada historia de Shilos, buscó a Cael en su humilde escondite, presentándole una tarea singular. Varios de sus miembros, figuras antaño respetadas e intocables, habían desaparecido sin dejar rastro. Eran maestros del saber, eruditos cuyas vidas estaban dedicadas a la preservación y el estudio.
Si ellos estaban desapareciendo, nadie estaba a salvo. La recompensa ofrecida no era el brillo seductor del oro, moneda que Cael a menudo despreciaba, sino algo mucho más valioso para un hombre como él: información. El acceso a los archivos ocultos de la Orden, un tesoro de secretos y verdades largamente enterradas, era una tentación irresistible. Dudó por un momento, la cautela un susurrante recordatorio de los peligros que implicaban los asuntos de la élite. Tales misiones solían estar envueltas en secretos peligrosos, capaces de engullir a un hombre entero sin dejar rastro. El aire se sentía más frío en su pequeño apartamento, y el olor a incienso utilizado por los escribas flotaba extrañamente. Sin embargo, la curiosidad innata de Cael y la promesa de desentrañar misterios que durante mucho tiempo lo habían intrigado pesaron más que cualquier temor. Aceptando el desafío con un grave asentimiento, un destello de determinación en sus ojos normalmente apáticos, Cael se sumergió de cabeza en los rincones más olvidados de la ciudad, donde la propia arquitectura parecía respirar historia, y los ecos del pasado resonaban con una fuerza casi tangible. El aire se volvía más denso y el silencio más pesado a medida que se alejaba de los distritos más concurridos y se adentraba en las raíces ancestrales de Shilos. Su primera pista lo condujo a los archivos susurrantes, una vasta y laberíntica biblioteca esculpida directamente en la roca viva, donde los escribas dedicaban sus vidas a la preservación del conocimiento. Era un lugar de polvo y misterio, con estantes que se extendían hasta el techo, repletos de pergaminos y tomos de cuero. Allí, entre pilas de pergaminos antiguos y diarios empolvados, descubrió una serie de documentos cifrados y diarios codificados, dejados por los escribas desaparecidos. La caligrafía de uno de los escribas era reconocible, un hombre a quien Cael respetaba por su integridad. Un hilo común, un hilo sombrío, parecía unir a todas las víctimas. Todos estaban investigando un antiguo culto olvidado, los heraldos del ojo ciego. Se creía que el culto había sido erradicado siglos atrás, sus creencias y prácticas desterradas a las páginas más oscuras de la historia, sus nombres apenas un susurro en leyendas de terror. Sin embargo, a medida que Cael descifraba los escritos, la verdad se desplegaba con un horror creciente, como una herida infectada que se abría. Los heraldos no habían desaparecido, se habían infiltrado en las más altas esferas de Shilos, sus raíces profundizándose en los consejos que gobernaban la ciudad, sus tentáculos invisibles tocando cada decisión. Manipulaban la distribución de recursos esenciales, controlaban la propia luz luminiscente que alimentaba Shilos, la fuente de vida y esperanza para muchos, y tejían una red de engaño en torno a los ciudadanos. La élite gobernante, antes reverenciada como protectora y pilar del orden, resultó ser la verdadera amenaza, una fuerza corrupta que operaba en las sombras, alimentándose del miedo y la ignorancia del pueblo. Cael sintió una ira fría crecer dentro de sí. La traición era más amarga de lo que esperaba. Con esta sombría revelación,
Cael se encontró en un camino sin retorno, un sendero peligroso pavimentado con la verdad, pero lleno de trampas. Su viaje lo llevó por túneles polvorientos, donde el aire era denso y el olor a piedra húmeda flotaba, y por ruinas silenciosas, donde la civilización parecía haber sido engullida por la propia tierra, dejando atrás solo ecos de grandeza y decadencia. Fue en estas profundidades olvidadas donde encontró aliados improbables, cada uno con sus propias cicatrices y razones para luchar contra la opresión de los heraldos. Elara, una ex escriba desterrada por atreverse a cuestionar las narrativas oficiales, traía consigo un profundo conocimiento de los textos antiguos y una notable habilidad para descifrar los secretos arcanos de los heraldos. Su mente era un faro en la oscuridad, capaz de iluminar las intrigas más complejas. Jax, un ingeniero recluso pero genial, que mantenía los complejos sistemas de luz de Shilos, podía manipular las fuentes de energía, creando desvíos y distracciones esenciales para su infiltración en las áreas más protegidas de la ciudad. Su habilidad con los mecanismos arcanos que mantenían viva a Shilos era incomparable. La jornada estaba plagada de peligros, cada sombra parecía ocultar trampas mortales y criaturas grotescas que custodiaban los caminos hacia el corazón del poder de los heraldos. Un silbido gélido del viento en las grietas de las cavernas y el chasquido seco de ramas rompiéndose bajo los pies advertían de peligros inminentes, aumentando la tensión a cada paso. Cael, con su destreza en combate y su aguda astucia, lideraba al trío, abriéndose paso con su hoja y su valor inquebrantable, un protector silencioso contra los horrores que los esperaban. En un momento de furia silenciosa, cuando la frustración amenazó con consumir al grupo y la desilusión con la hipocresía de Shilos era casi insoportable, exclamó, con voz baja y cargada de determinación: «No daré un paso más sin que la verdad sea revelada». Y el sonido de su voz resonó en las paredes de piedra, reverberando la inquebrantable determinación del pequeño grupo, un grito de desafío contra la oscuridad que los rodeaba. La unión de ellos era una chispa en la oscuridad, una promesa de que Shilos aún tenía una oportunidad. La persecución se intensificaba cada día, transformándose en una cacería implacable a través de las venas subterráneas de Shilos. Los heraldos, ahora conscientes de la amenaza que Cael y sus aliados representaban para su sombrío dominio, enviaron a sus lacayos, figuras sombrías y silenciosas que se movían como espectros en las sombras, sus hojas zumbando en el aire gélido de las profundidades. Estos no eran simples secuaces, eran fanáticos, cegados por la fe en su deidad oscura, y luchaban con una ferocidad inhumana. Cael y sus compañeros se vieron obligados a luchar en callejones estrechos y corredores angostos, donde el sonido metálico y agudo de espadas chocando se mezclaba con los gritos ahogados de los agresores y el crujido de armaduras que colisionaban. Cada confrontación era una prueba de fuego, una danza mortal entre la vida y la muerte, y con cada victoria el agotamiento se acumulaba, pesando sobre sus músculos y mentes. El olor a metal y sangre flotaba en el aire, un recordatorio constante de la violencia.
Durante una de estas escaramuzas, en medio del caos de un brutal combate, uno de los lacayos de los heraldos, más valiente o quizás más tonto que los demás, reveló un plan horripilante, un susurro que envió escalofríos por la espalda de Cael y un shock a los ojos de Elara y Jax. El culto planeaba sumergir a Shilos en una oscuridad permanente, una forma de purificación para sus seguidores, eliminando a aquellos que consideraban impuros. La oscuridad total era la clave para la ascensión de su deidad sombría, una entidad sin forma que se alimentaba de la desesperación y el caos. Y el sacrificio de Shilos era solo el preludio de un horror aún mayor que se extendería por todo el mundo subterráneo, consumiéndolo en una noche eterna. La revelación solidificó la urgencia de la misión de Cael, transformando la búsqueda de información en una carrera desesperada por la supervivencia de Shilos. Con la urgencia del plan revelado, una nueva determinación se encendió en el corazón de Cael y sus compañeros. Se encontraron en una carrera contra el tiempo. Cada minuto precioso, cada paso, un riesgo que podría costar la existencia misma de Xilos. El clímax de su viaje los llevó al corazón oscuro. El templo central de los heraldos, una estructura colosal y sombría, escondida bajo la cúpula del consejo mismo, donde la luz artificial de la ciudad era más fuerte e, irónicamente, donde la oscuridad del culto era más densa y opresiva. Era un lugar de arquitectura retorcida, con sombras que parecían retorcerse en las paredes y un aire pesado con energía corrompida. El enfrentamiento final fue violento y desesperado, un caos de magia antigua y distorsionada lanzada contra el trío con una furia casi primordial. Hechizos de oscuridad chocaban contra escudos mágicos, y las hojas de los heraldos brillaban con un brillo enfermizo en la penumbra, sus movimientos ágiles y traicioneros. El aire estaba cargado con el olor a hechicería y sangre, y el eco de gritos y choques reverberaba por las vastas galerías. Un aullido distante de un lobo en las montañas, proveniente de una fisura en el techo que se abría al mundo exterior, parecía burlarse de la insignificancia de la lucha humana. Un recordatorio de la vastedad y la indiferencia del mundo exterior, mientras la vida de Xilos pendía de un hilo. Cael luchó con la furia de un hombre destrozado, impulsado por la desesperada necesidad de proteger a Xilos y una determinación inquebrantable de no permitir que la ciudad fuera engullida por la oscuridad. Elara usó su conocimiento arcano para desentrañar las complejas runas que sostenían los rituales de los heraldos, deshaciendo sus protecciones con un esfuerzo tremendo, sus dedos trazando patrones de luz en el aire, mientras Jax, con su ingenio inigualable, deshabilitó los mecanismos que controlaban la luz, interrumpiendo el macabro ritual y sumiendo el templo en una penumbra aún más profunda, donde las sombras danzaban erráticamente, desorientando a los cultistas. En la cúspide de la batalla, en el corazón del lúgubre templo, Cael se enfrentó al líder de los heraldos, una figura que reconoció con un escalofrío helado, un abismo de desilusión. Era el gran consejero Valerius, uno de los consejeros más antiguos de Shilos. La revelación fue un golpe cruel, demostrando la profundidad de la traición que corroía el corazón de la ciudad.
Valerius, antes un pilar de la comunidad, con su voz tranquila y su imponente porte, era ahora un ser distorsionado por la oscuridad que había abrazado, su rostro contorsionado por la malevolencia, su voz un sibilante silbido de odio y fanatismo que reverberaba en las paredes. En un duelo brutal, donde cada golpe de la espada de Cael resonaba como un trueno en las galerías subterráneas, y el metálico sonido de sus hojas al chocar llenaba el aire, mezclándose con el rechinar de dientes y los murmullos de encantamientos distorsionados, Cael finalmente prevaleció. No sin resultar herido, con un profundo corte en su hombro que lo hizo tambalearse, logró asestar el golpe final, perforando la oscura armadura de Valerius. El líder de los heraldos se desplomó, y con él el poder del culto se desmoronó, como un castillo de arena en la marea, sus ilusiones disipándose como humo. La luz artificial de Shilos, antes esclavizada y controlada por los heraldos, volvió a brillar con toda su fuerza, inundando los corredores y las casas con un resplandor renovado, disipando las sombras que durante tanto tiempo habían acechado la ciudad. Un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer a los pocos supervivientes, mientras el silencio se instalaba en el templo, interrumpido solo por el goteo de agua en las formaciones rocosas. La victoria, aunque costosa y dolorosamente ganada, trajo una paz temporal a Shilos. El costo en vidas fue alto, y las cicatrices permanecerían, pero la esperanza había sido restaurada. La verdad sobre la infiltración de los heraldos fue expuesta, sus redes de corrupción deshechas para que todos pudieran ver. Las máscaras de los traidores cayeron, revelando la podredumbre que corroía la ciudad desde dentro, obligando a Shilos a confrontar su propia oscuridad. Cael, antes un cazarrecompensas solitario, un hombre de pocas palabras y muchos secretos, emergió como un héroe reacio. No buscaba la gloria, pero ésta lo encontró. La orden de los escribas, en reconocimiento a sus hazañas, lo honró con la promesa de compartir sus archivos, como se había acordado, abriéndole las puertas a un conocimiento prohibido, un legado que ahora tenía la responsabilidad de proteger. El Ara fue reintegrada a la orden, su mente aguda, ahora un faro para los escribas que deseaban purificar su propio legado, guiándolos hacia un futuro más transparente. Y Jax, con sus habilidades incomparables, comenzó a reconstruir y mejorar los sistemas de luz de Shilos, asegurando que tal manipulación no volviera a ocurrir, proyectando un futuro donde la luz de la ciudad nunca más sería utilizada como arma. Pero el viaje no había terminado para Cael. La experiencia lo había transformado, no solo en un héroe, sino en un hombre con una comprensión más profunda de la oscuridad. Había sido testigo de la malevolencia que residía en los corazones de los hombres, una oscuridad más profunda e insidiosa que cualquier abominación que se arrastrara desde las profundidades. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra monstruos de carne y hueso, sino contra la fragilidad inherente del alma humana misma, la facilidad con la que la corrupción podía infiltrarse y florecer en cualquier lugar,
La luz de Shilos, ahora más brillante que nunca, era un recordatorio constante de que la vigilancia era eterna y que la oscuridad, incluso repelida, siempre esperaría una nueva oportunidad para volver a arrastrarse, como una sombra persistente. La sombra del ojo ciego había sido repelida, pero la guerra contra la oscuridad interior, esa nunca terminaba realmente. Cael, con la amarga sabiduría de sus cicatrices y la visión de un hombre que había mirado al abismo y regresado, sabía que su viaje, en cierto modo, apenas había comenzado. La oscuridad aguardaba, y él, el cazarrecompensas de Shilos, estaba listo para enfrentarla, no como un simple mercenario, sino como un guardián, un faro de esperanza en las profundidades.